Bueno, en la clase pasada estuvimos trabajando en cómo encontrar el potencial partiendo de una distribución de carga. Claro, utilizamos distribuciones de carga que tenían muchas simetrías y de esa manera realizarlas integrales, es decir, integrar el sistema se hace posible sin hacer uso de herramientas matemáticas más elaboradas. Nosotros hoy vamos a hacer una pequeña pausa en ese avance en el cálculo, en las herramientas, en el estudio de las herramientas para calcular el potencial, y vamos a trabajar distintas cosas para las que necesitábamos saber algo sobre el potencial, sobre el campo eléctrico, pero en particular que no necesariamente siguen el mismo hilo. Entonces, luego de esta pausa sí vamos a seguir desarrollando herramientas para calcular el potencial, vamos a intentar resolver la ecuación diferencial proponiendo soluciones de antemano, soluciones a la ecuación en distintos sistemas de coordenadas. Pero, ok, entonces hoy vamos a hacer esa pequeña pausa, solamente para que tengamos presente más adelante. Encontré un diagramita que me resulta muy simpático, muy sugerente, donde podemos revisar algunos de los conceptos que hemos desarrollado hasta ahora y que involucran básicamente los tres elementos de la electrostática que hemos revisado hasta ahora, que son las distribuciones de carga, los campos eléctricos y los potenciales asociados a distribuciones de carga o a campos eléctricos. Y resulta que nosotros, sabiendo uno de ellos, podemos saber los otros dos. Y esto, digamos, se puede completar, haciendo este diagrama. Por ejemplo, si yo sé el potencial, ¿cómo es la distribución de carga? Bueno, hay una fórmula directa que podemos utilizar, que sería ρ igual a menos epsilon 0 por laplaciano de el potencial, ¿verdad? Si supiésemos ρ y quisiésemos determinar cómo es el potencial, también hay una fórmula, por supuesto, que es básicamente la fórmula que digamos, esa que nos dice que esto es v igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 por la integral de ρ de r' de tau primo entre r menos r', ¿verdad? O sea, si sabemos ρ, podemos determinar r. Y esto se puede hacer en todas las direcciones. Ahora, ¿cómo sería si yo supiese el potencial? ¿Cómo sería el campo eléctrico? E es igual a menos gradiente del potencial, ¿verdad? Si yo supiera el campo eléctrico, ¿cómo es el potencial? El potencial es menos la integral del punto E. Por supuesto, partiendo, digamos, de algún punto de referencia donde yo sé el potencial. Siempre hay ese constante de la integración al hacer cosas de aquí para acá. Y finalmente, si yo sé el campo eléctrico, ¿cómo es ρ?
fórmula equivalente a esta. Rho sería igual a epsilon 0 por la divergencia del campo eléctrico. Y al revés, si yo sé... Perdón, aquí vamos a invertir esta flechita. En lugar de reescribir la ecuación. Y si yo sé Rho y quiero determinar el campo eléctrico, bueno, esto sería el campo eléctrico, una fórmula equivalente a esta, igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de Rho de R'. Y aquí va delta R entre el módulo de delta R al cubo por delta O'. ¿Sí? Tengan esto presente, básicamente esto resume lo que hemos hecho. Este diagramita resume bastante bien lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora, hay detalles que no son tan sencillos de resolver. Por supuesto, si yo tengo alguna superficie, vamos a hacer lo que dijimos al principio que íbamos a hacer. Si yo tengo una superficie que está cargada, que tiene una densidad de carga sigma, bueno, el campo eléctrico de un lado y de otro no necesariamente van a ser iguales, ¿verdad? En principio no van a ser iguales. Porque las cargas que se encuentran sobre esa superficie van a producir campos eléctricos para adentro y para afuera, por ejemplo. Entonces, si nosotros estuviésemos resolviendo la ecuación de la divergencia del campo eléctrico y tuviésemos una densidad de carga, a ver, Rho sobre epsilon 0, pero que se encontrase dividida, no, digamos que una distribución que no fuese necesariamente una distribución volumétrica, sino que fuese una distribución superficial, entonces es más conveniente resolver esta ecuación en las distintas regiones. Yo tengo una superficie, aquí Rho sería, por supuesto, una delta de Dirac que restringe la densidad de carga a vivir sobre la superficie. Pongamos aquí una coordenada, no sé, x menos x sub 0 por sigma, y sigma dependería de las otras coordenadas, que sería y z. Ahora, el campo eléctrico aquí, digamos a la izquierda, y el campo eléctrico a la derecha, satisfacen ecuaciones que toman en cuenta la parte volumétrica del Rho sobre epsilon 0. A ver, aquí lo pongo así también. Lo que quiero decir es, Rho puede tener la parte específica sobre la superficie y tener Rho a la izquierda y la parte que sea distinta de 0 a la derecha. Entonces, a la izquierda, esto satisface una ecuación diferente a la que satisface el campo eléctrico a la derecha. Sobre la superficie ocurre algo medio raro, que es que, a ver, vamos a tomar un pequeño cubo que sea cortado, o mejor dicho, un pequeño cubo imaginario, ¿no? Que corte la superficie. Aquí tenemos la superficie. El cubo tiene una tapa hacia adentro, una tapa
tapa hacia afuera y las otras 4 tapas paralelas con la normal, paralela a la superficie, ¿sí? El campo eléctrico sobre esa superficie gaussiana cerrada obviamente tendría un flujo que es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. A ver, la integral cerrada del campo eléctrico diferencial de A por diferencial de área es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Si ese cubo es muy pequeño, la única carga encerrada va a ser la que sea debido a la distribución de carga superficial. Entonces, esta integral sería básicamente esto sería la carga, vamos a poner sigma por A, sigma por el área entre epsilon cero. Vamos a poner un aproximadamente igual porque tendríamos que decir que es aproximadamente igual a eso. Mientras más pequeño, más parecido será la carga cerrada a eso, donde sigma es esta cantidad y no tiene nada que ver con estas otras. Estas otras pudiesen ser incluso distintas de cero muy cerca o incluso a lo largo de la región donde se encuentra esta superficie cargada, pero las contribuciones de esto y esto van a ser más pequeñas y más pequeñas en la medida que el volumen del cubito se haga cero. Escala de manera diferente ese volumen que lo que escala el área. Esto va como L cuadrado, mientras que el volumen va como L cubo. L tendiendo a cero va a ser mucho más pequeño, mucho más rápidamente que esto. Y del lado derecho de la ecuación tenemos 6 contribuciones. A ver, la del campo eléctrico hacia abajo, en la tapa de abajo, la del campo eléctrico hacia arriba, hacia nosotros, hacia adentro del pizarrón y hacia la derecha y hacia la izquierda. Esas son las 6 contribuciones que tiene esta integral. Ahora, sobre las contribuciones de las tapas, podemos decir algo. A ver, antes de hacer esa integral, vamos a hacer esta otra a lo largo de pequeños circuitos cerrados. Donde estamos cortando de esta manera la superficie. En direcciones ortogonales, ¿no? Aquí estoy poniendo el campo eléctrico del lado izquierdo, el campo eléctrico del lado izquierdo, y aquí estoy poniendo el campo eléctrico del lado derecho, y aquí estoy poniendo el campo eléctrico del lado izquierdo, pero apuntando hacia allá, no hacia abajo. Y aquí estoy poniendo el campo eléctrico del lado izquierdo, apuntando hacia adentro y no hacia arriba. Esta integral tiene 4 contribuciones. Una de ellas es el campo eléctrico tanto a la izquierda como a la derecha, pero apuntando, fíjense ustedes, hacia la izquierda o hacia la derecha, igual aquí, aquí es hacia la izquierda y aquí es hacia la derecha. Entonces, resulta que esas 4 contribuciones, a ver, como el campo eléctrico del lado izquierdo y hacia afuera está siendo evaluado en un punto muy cercano al otro punto donde lo estoy poniendo hacia adentro, este campo eléctrico y este se cancelan a pesar de
de estar siendo evaluados en puntos muy, o sea, porque están siendo evaluados en puntos muy cercanos, precisamente. Entonces estas contribuciones se cancelan en la integral. Y lo que me queda aquí es que hay un diferencial de longitud y tenemos que el campo eléctrico tangencial, fíjense ustedes que esta dirección vamos a llamarla T1 y esta menos T1, mientras que esta otra es T2, no, menos T2 y esta T2. T2 es hacia arriba, T1 es hacia nosotros, es hacia afuera, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, E punto, vamos a trabajar el circuito de arriba, E punto T1, pero del lado izquierdo, menos E del lado derecho, punto T1, sería en realidad más menos T1, ¿no? Esto que está aquí sería igual a 0. Entonces vamos a... Y en el de abajo tenemos sobre el circuito 2 y el circuito 1 y este es el circuito 2. E punto de E será diferencial de longitud del segmento, pues del lado de ese cuadrado, y aquí tendríamos E a la izquierda, punto T2, menos T2, perdón, ¿verdad? Que sería esta contribución, más esta que se cancela con esta, más esta otra, que sería más E a la derecha, punto T2. Y esto es igual a 0. Ok. Y entonces, ¿qué llegué aquí? Bueno, que en la dirección 1, que sería la dirección hacia afuera de la pizarra y hacia adentro de la pizarra, la dirección paralela del campo eléctrico no cambia al cruzar la superficie. E en la dirección T1 es continuo. Es continuo sobre la superficie. Y esto es el campo eléctrico paralelo en la dirección 1. Lo mismo ocurre con el campo eléctrico en la dirección T2 al cruzar la superficie. Es continuo. Es decir, en resumidas cuentas, el campo eléctrico paralelo a la superficie satisface esta ecuación: E paralelo a la izquierda es igual al E paralelo a la superficie a la derecha. Porque las dos direcciones, T1 y T2, son paralelas a la superficie. Aquí vamos entonces a utilizar esto para decir algo sobre la integral sobre estas otras superficies. El flujo eléctrico
en las direcciones de las tapas se cancelan entre sí porque el campo eléctrico en esta dirección es igual a menos el campo eléctrico en aquella dirección. Es decir, el campo eléctrico es igual en una tapa y en otra. Bueno, en realidad eso ocurre también por el mismo argumento de que en la mitad de la cara se cancela con la mitad de la cara del otro lado, ¿no? Porque el cubo es muy pequeño. Pero no. Y para terminar el argumento sobre el campo eléctrico sobre las tapas, el campo eléctrico sobre el diferencial de área de este cubo miniatura sería el diferencial de área a la izquierda por la normal hacia la izquierda. Vamos a poner un vector aquí. Vamos a poner un vector normal. Hacia acá tendríamos el vector menos n. Y esas son las únicas dos contribuciones que vamos a tomar. Sería el flujo por la tapa a la derecha, ¿verdad? N punto el campo eléctrico a la derecha más el flujo hacia la izquierda, que sería menos n por el campo eléctrico a la izquierda. Y entonces, utilizando este mismo argumento, fíjense ustedes, n es un vector que es perpendicular a la superficie, ¿no? Es normal a la superficie. Con este argumento podemos llegar a concluir que n punto e a la derecha es igual, vamos a pasar este término a sumar al otro lado, a e, vamos a poner aquí n punto e, a la izquierda, más esta contribución. Sigma, aquí puse diferencial de área, bueno, eso sería sigma por dA, ¿verdad? Si cancelo el diferencial de área con el, vamos a poner aquí también el diferencial de área para no ser inconsecuente. Si cancelo el diferencial de área a un lado y a otro, me quedaría sigma sobre epsilon 0. Y entonces fíjense ustedes, lo que quiere decir esto es que la parte perpendicular del campo eléctrico, la parte perpendicular a la superficie del campo eléctrico, E a la derecha, es discontinuo. E perpendicular a la izquierda más sigma sobre epsilon 0. Es decir, qué sé yo, el campo eléctrico venía siendo una función normal, una función continua, de pronto se encuentra una superficie cargada y el campo eléctrico da un salto. Justo ahí, sobre la superficie, el campo eléctrico da un salto. Esa componente, exclusivamente la componente normal, porque la otra es continua. Entonces, nosotros podríamos decir que, por ejemplo, si yo voy a resolver, como ustedes tengo una superficie esférica con densidad de carga sigma, que depende de la posición en la superficie, y tengo que resolver en todos lados el campo eléctrico. Bueno, yo diría en principio que el campo eléctrico satisface esta ecuación así, distribucional, ¿verdad? Pero como es difícil resolver la ecuación distribucional, yo preferiría resolver que nabla.e afuera es igual a 0 y que nabla.e
adentro es igual a 0, pero tengo que pegar esas soluciones imponiendo condiciones sobre esa superficie. Entonces esas condiciones se les llama condiciones de borde. Ojo, que esta no es la frontera del problema que estamos trabajando. Es decir, pudiera ser que queramos saber el campo eléctrico en R3 y no solamente en una región de R3. ¿Cuáles son esas condiciones entonces para pegar esas soluciones? Bueno, yo considero resolver adentro de la esfera con unas ciertas condiciones sobre el contorno de la esfera. Después resuelvo primero resolví adentro, ¿verdad? Luego resuelvo afuera con condiciones sobre el borde interior de R3, que sería el interior de la esfera, o el borde del interior de la esfera, que sería la esfera misma. Y esas condiciones serían precisamente estas. A ver, E paralelo afuera es igual a E paralelo adentro, y E ortogonal afuera es igual a E ortogonal adentro más sigma sobre epsilon 0. Y eso es una condición que se establece punto por punto sobre la superficie, ¿no? La densidad de carga podría ser irregular y sin embargo se sigue cumpliendo esto. Bueno, vimos entonces estoy borrando una de las últimas cosas que hice. Voy a continuar aquí. Entonces, vimos por otro lado que calcular el campo eléctrico no necesariamente es sencillo. Entonces, estas condiciones a nosotros nos convendría establecerlas claramente para el potencial. Bueno, digamos, es relativamente sencillo traducirlas a condiciones sobre el potencial si sabemos que el campo eléctrico es igual a el gradiente del potencial. Entonces, si sabemos que la normal por el campo eléctrico es discontinuo, digamos por ejemplo a la izquierda, es igual a... no, esta era a la derecha, ¿no? Es igual a n punto n. Estoy reescribiendo esa ecuación, no es eso lo que pretendo hacer, prefiero hacerlo de esta forma: menos n punto nabla de B afuera más igual a menos n punto gradiente de B más sigma sobre epsilon 0. Entonces, bueno, primero que nada aquí hay algo que suele utilizarse una manera común de escribir esto, que simplifica la ecuación, que es llamar a n punto nabla
fíjense ustedes que esto es la derivada de la dirección normal, ¿no? Bueno, es usual llamar a esto como la derivada n de b, la derivada normal de b. Esto sería una definición para lo que es la derivada normal. De todas maneras, aquí lo que estaríamos diciendo es que al pasar la superficie cargada, el potencial afuera viene determinado por la derivada normal del potencial adentro menos sigma sobre epsilon 0. Y por otro lado, fíjense ustedes, si la derivada del campo eléctrico, del potencial eléctrico, es igual adentro que afuera, es decir, no hay ninguna discontinuidad en el potencial eléctrico, entonces, bueno, la mejor manera de establecer eso punto por punto sería si fuesen la misma función, ¿verdad? Si son la misma función, entonces pueden tener la misma derivada normal. Claro, uno pudiese decir, bueno, más un salto. Pero ese salto no se va a ver reflejado, un salto que sea constante, ¿verdad? Pero ese salto no se va a ver reflejado en esto otro. Ese salto sería irrelevante, sería peor que irrelevante, porque resulta que sobre la superficie, en la dirección normal, exactamente sobre la superficie, si la función b fuese discontinua, entonces tendría que haber un campo eléctrico que fuese infinito. La derivada de una función que es discontinua es algo parecido a la delta de Dirac, ¿verdad? Imagínense un campo eléctrico que sea infinito en un punto, pero alrededor de ese punto ni se nota que sea infinito. No, el potencial tiene que ser continuo. Es lo que nos dice esta ecuación. Entonces, V afuera debe ser igual a V adentro. Lo que tiene una discontinuidad es la derivada del potencial. Pero el potencial debe ser continuo sobre la superficie. Y fíjense ustedes, en los problemas que vamos a resolver tienen, son problemas de ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿verdad? Sobre cada punto en la superficie vamos a tener que imponer dos condiciones para poder llegar a las soluciones de adentro y afuera. Nabla B afuera igual a 0, o vamos a decir menos ρ adentro, afuera, perdón. Menos ρ afuera sobre epsilon 0. Nabla B adentro es igual a menos ρ adentro sobre epsilon 0, y están pegadas con estas condiciones. Así es como se resolvería el problema. Sobre la superficie yo impongo estas condiciones, y adentro y afuera impongo para cada sitio esta distribución, o aplico la distribución de carga específica, ¿no? Que sería lo mismo que esto, la distribución volumétrica de carga es la que yo usaría sobre esa región. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo de esto.
supongan que tenemos tenemos placas paralelas con densidad de carga constante. A copiar el enunciado. Ok, tenemos una placa cargada entre los puntos A y B. Vamos a poner que estos son los puntos 0, 0, 1 metro, y aquí vamos a poner 2 metros. Y aquí tenemos un potencial B de 0 igual 0, y aquí B de 2 metros igual a, vamos a decir B, una constante. Si B de 0 igual a 0 y B de 2 igual a B. Constante sigma. El problema es relativamente sencillo. Tenemos que resolver para el campo eléctrico, perdón, para el potencial eléctrico, solamente entre dos placas que son infinitas en todas direcciones. Por eso, digamos, no nos vamos a ver qué ocurre afuera. Vamos a imponer condiciones en el borde. Esto sería frontera, y aquí tenemos frontera. Tenemos dos fronteras. Afuera de esa región no nos interesa el potencial, pero en el medio tenemos una densidad de carga sigma. ¿Cómo se resuelve? Bueno, a ver, la ecuación para el potencial sería derivar con respecto a x dos veces. Bueno, en principio es laplaciano de b igual a la derivada con respecto a x dos veces de b, porque las derivadas y z, eso es 0, que es simetría plano paralela. Y esto del otro lado tenemos sigma por delta de x menos 1 metro sobre epsilon 0. En lugar de hacer esto, vamos a decir, ok, derivada con respecto a x dos veces de b es igual a 0 a la izquierda, derivada con respecto a x de b a la derecha es igual a 0. Y voy a imponer esas condiciones. Por supuesto, hay una condición b. A la izquierda tenemos en este punto, ¿no? B en 0 es igual a 0. Y a la derecha, para la solución izquierda, tenemos una condición aquí en el medio. B de 1 metro
a ver, debe ser igual de un lado y del otro, y la derivada normal, es decir, la derivada con respecto a x, ¿no? Debe ser igual a de un lado al otro debe ser diferente por este valor, donde sigma es dado por la distribución. El ejemplo, ¿qué es adentro y después? No, bueno, tenemos izquierda y derecha, o adentro y afuera. Lo importante es que aquí era la coordenada R la que marcaba que es adentro y que es afuera, ¿no? Para R menores tenemos adentro y para R mayores tenemos afuera. Aquí para X menores tenemos izquierda y para X mayores tenemos derecha. Entonces, la diferencia va en términos de los valores de la coordenada, que podríamos cambiar de coordenada, y eso redefine también lo que es izquierda y derecha, ¿no? Y tenemos entonces que B izquierda en 1 metro debe ser igual a B derecha en 1 metro, y que la derivada con respecto a X de B izquierda en 1 metro debe ser igual a la derivada con respecto a X. Perdón, esto es a la derecha. Y de B a la izquierda en 1 metro menos sigma sobre epsilon 0. Y a la derecha tenemos otra condición. Esta sí es una condición de frontera. Estas dos son condiciones para pegar soluciones, pero de este lado tenemos condiciones a la derecha. B en 2 metros vale, esto es izquierda, esto es derecha, es B mayor. Ahí tenemos 4 condiciones. Este caso particular, por supuesto, es más fácil agarrar e integrar esta ecuación, ¿no? En realidad, porque yo integro la primera vez, me sale una Heaviside, integro la segunda vez, me sale que en cierto punto, digamos, la integral antes de la Heaviside da 0 y después de la Heaviside crece linealmente en X. Pero eso sería en ese sistema de coordenadas específico. El problema es sencillo para resolver directamente, pero vamos a hacerlo aplicando las condiciones, que es precisamente la tarea. Entonces ahora, a ver, ¿cómo son las soluciones a esta ecuación? Son fáciles, son soluciones lineales. Constante más un término lineal en X. B a la izquierda es igual a más B por X. Dijimos, B izquierda en 0 debe valer 0, ¿verdad? Ok, entonces A debe ser igual a 0 porque este término ya es 0. Bien, nos queda B. B no sabemos cuánto vale. Ahora vamos a B derecha. B derecha es igual a C más D por X. Pero resulta que cuando X es igual a 2 metros, esto es igual a B. Entonces,
Esto Ah, es pero B derecha es derivada primero o segunda. acá abajo. No, derivada segunda, bueno, es la misma ecuación de arriba, pero aplicada a las regiones donde se quita cero. Esto debe ser igual a B, que lo puse arbitrario. Podría haber puesto las dos placas conectadas a tierra, por ejemplo, y sería interesante ver qué es lo que debe ocurrir. Entonces, esto en x igual a 2, ¿cuál es B? Entonces, C más 2 por B. Y no sé, podemos fijar, por ejemplo, el valor de C. C es igual a B menos 2D. Si sustituyo, B derecho será igual a B más D por X menos 2. Este término se hace 0 en X igual a 2 y entonces tenemos este otro. Muy bien, ahora nos falta por determinar cuánto vale B y cuánto vale D. Tenemos dos condiciones, afortunadamente, dos condiciones y dos constantes. Vamos a evaluar estas dos en, vamos a ver, esta solución, vamos a evaluarla en x igual a 1, a ver cuánto nos da. B derecha en 1 sería B más D, B menos D, ¿verdad? Y B izquierda en 1 sería B. Si debe ser iguales, entonces B menos D debe ser igual a B. Ok, una ecuación para dos incógnitas. Vamos con la otra ecuación. Que la derivada debe ser discontinua. Parcial n de B no es más que parcial x de B. Entonces lo ponemos derecha. Esto será D y parcial n de B izquierda es parcial x de B izquierda, que es B. Y tenemos D es igual a B menos sigma sobre epsilon 0. Entonces tenemos esas dos ecuaciones. Vamos a pasar esta D para el otro lado. Tenemos B más D igual a B y B menos D igual a, paso sumando, sigma sobre epsilon 0. Y ya determiné los dos. Determiné las dos soluciones. El lado izquierdo y el lado derecho. ¿Ok? No sé, el problema ya lo doy por sentado. Lo doy por cerrado. Bueno, como dije, hay varias cosas sueltas que debemos, de las que debemos hablar antes de continuar. Entonces hacemos un cambio abrupto para hablar ahora sobre la energía electrostática.
Hicimos un pequeño avance, ¿no? Y esto es algo de lo que han hablado antes, entonces podemos ir relativamente rápido. Básicamente, podemos determinar cómo es la energía asociada a una configuración, una distribución de cargas. ¿Cuál es la energía que hay que poner en el sistema para construir una distribución de carga, trayéndolos, por ejemplo, desde el infinito una por una? Nosotros podemos ir armando esa distribución. Al traer una primera carga, resulta que vamos a tener que en el espacio no había cargas inicialmente, y entonces el trabajo realizado, que sería básicamente el trabajo realizado en contra de las fuerzas eléctricas, sería cero. Pero al traer una segunda carga ya habría que ir en contra del campo eléctrico producido por la primera carga. Al traer una segunda carga, una tercera carga, habría que ir en contra del campo eléctrico de las dos primeras cargas, y así, en la medida que vamos trayendo más carga, vamos a tener que realizar un trabajo mayor y mayor. Ahora, nosotros vamos a producir para construir esa distribución de carga, vamos a ejercer un trabajo sobre las cargas. Nosotros vamos a ejercer una fuerza sobre las cargas que vamos a traer, hasta ponerles en una cierta configuración. Esto no es lo mismo que el trabajo que realiza la fuerza eléctrica, sino el trabajo realizado por la fuerza que se opone a las fuerzas eléctricas. Entonces, vamos a llamarla a la energía electrostática, vamos a llamarla U. Entonces, vamos a ver qué nos da. Ponemos que desde el infinito traemos una carga Q inicial. Ya una vez que está esa carga, traemos desde el infinito otra carga Q2. Pero a lo largo de ese desplazamiento de la carga Q2, entonces tendríamos que haber contrarrestado las fuerzas eléctricas producidas por la carga Q1. El trabajo realizado para traer Q1 fue 0. El trabajo realizado para traer la fuerza Q2 es la carga por la fuerza que... Perdón, es la integral de la fuerza que realizamos nosotros por el desplazamiento, que es menos la carga por el campo eléctrico por diferencial de longitud. Y esto sería la carga Q2. Este es el campo eléctrico realizado o generado por la carga 1. Y así, si traemos otras cargas, vamos a decir, aquí tenemos Q3, que el trabajo realizado al traer la carga 3 sería menos la integral de la carga 3, integral lineal, perdón, la carga 3 por el campo eléctrico del periodo 2 más el campo eléctrico del periodo 1. Bueno, ya nosotros por supuesto sabemos que esto no es más que la carga 2 por el potencial evaluado en infinito menos en el origen, perdón, en el punto donde se encuentra Q2. Carga 2 por el potencial producido por 1 en el punto de R2. Y esto menos B1 en infinito, que era la posición original donde se encontraba la carga Q2. Este otro sería Q3 por el potencial producido por la carga 2 evaluada en el punto 3
potencial producido por la carga 1 evaluado en el punto 3 menos, qué sé yo, V2 en infinito y V1 en infinito. Por supuesto, nosotros lo que vamos a hacer, que se hace siempre, es decir que tierra está en el infinito, b igual a 0 está en el infinito, entonces estos términos no contribuyen. Ahora, ¿cuál es el trabajo total realizado? Bueno, sería la suma de los tres trabajos. El primero fue 0, el segundo fue el primer término, para la tercera partícula fueron estos dos otros términos. Si yo trajese, qué sé yo, luego de haber traído muchas, traigo una más, dejo el trabajo para traer la jésima partícula, sería la integral de QJ de... Bueno, aquí tendría que poner los campos eléctricos producidos por las cargas anteriores, es decir, por los I, las partículas I menores que J de lo que es lo mismo que la carga J por la suma de los potenciales de I, donde I es menor que J, evaluados todos en el punto donde se encuentra la carga J. Entonces esto lo estoy anulando una vez. ¿Cuál es el trabajo total entonces? Bueno, es la suma de todos aquellos. Supongamos que traigo n partículas en total. Bueno, para traer la enésima sería este el valor. Pero para traer la jésima, que era alguna de las anteriores, era este mismo valor, solamente que en lugar de j en lugar de n teníamos j. En realidad lo que tengo que hacer para saber cuál es el W total es sumar todos los anteriores, sumar para todos los distintos J menores que el número de partículas que traje. Sería una suma de Q J para J yendo desde 1 hasta N y por supuesto esa cuenta involucra el potencial producido por las partículas iésimas que fueron traídas antes de la partícula J, y ese I también lo tendríamos que sumar hasta N, pero por supuesto, fíjense ustedes, si I va hasta un número que sea menor que J, obviamente estaríamos sumando hasta N-1, ¿no? Es irrelevante porque ya lo especifico acá. Entonces sumo desde 1 y 1, que en realidad sería desde 2 y 1 hasta n y n-1. Aquí ponemos el potencial I, que habló en R, J. Si sustituimos los valores que ya sabemos para las cargas puntuales que hemos traído, esto sería la suma sobre J mayor que I de QI por QJ sobre R menos RJ por K. K por QI entre la distancia es el potencial I, ¿no? Todo eso por QJ.
Aquí hay un juego que se suele hacer. Esta expresión es simétrica en I y J. Si nosotros cambiamos I por J, lo sustituimos, hacemos una permutación de I por J, la expresión es idéntica, ¿verdad? Porque el módulo de los dos vectores sigue siendo igual y QI por QJ es lo mismo que QJ por QI. Entonces resulta que si yo hago esa permutación, yo podría decir perdón. Podría ponerlo así. Entonces tengo una suma para J mayores que I y otra suma para J menores que I. Si yo sumo las dos sumas, lo único que va a aparecer aquí es que tengo que excluir de la suma total aquellos valores en que I es igual a J. Pasa algo muy raro cuando I es igual a J, que es que tengo 0 en el denominador, 0 exacto. Eso no tiene sentido, no tiene sentido matemático, así que yo excluyo de todas maneras eso para que la cuenta tenga algún sentido y me quedo con la suma sobre I y J desde 1 hasta N en ambos valores por K por QI QJ sobre R menos RJ. Bueno, esto se hace para poder hacer un conteo de la energía que no haga referencia a las posiciones exactas en este sistema de numeración donde dijiste la 1, 2, 3, no sé qué, sino que yo pueda etiquetarlas de acuerdo a sus posiciones. Y cuando ya yo tengo más de una dimensión, es dificilísimo de decidir cuál está antes y cuál está después, ¿verdad? Si yo las etiqueto por sus posiciones, básicamente lo que tendría que hacer es sustituir las cargas por la densidad de carga en el volumen que las contiene. Y entonces, esto que está aquí puede ser cuando yo hago un paso o cuando yo hago la suposición de que las cargas, de que hay muchísimas cargas y que son extremadamente pequeñas cada una de ellas. Entonces lo que yo tendría que hacer es sustituir esto por integrales y tendría un medio, K medio, por la integral. Vamos a ver, QI lo sustituyo por ρ de R1 por diferencial de volumen en las coordenadas 1. Sería diferencial de tau 1 por ρ de R1. Y esto, por supuesto, es la misma densidad de carga que vamos a utilizar para este otro Q, para QJ, porque dijimos, vamos a sumar sobre las distintas cargas, pero primero considero este y esta, y después considero el orden contrario, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo, diferencial de tau 2 por ρ de R2. No son distribuciones distintas, son la misma distribución, pero evaluadas en puntos distintos. Y divido entre R1 menos R2. Y esto sería la energía la energía necesaria para traer cargas. Aquí nuevamente, pero voy a cambiar un poco el orden. A ver, U igual a la integral
entre tau 1 por rho de R1. Voy a poner el medio aquí afuera y voy a poner la integral de las coordenadas 2, k por diferencial de tau 2 por rho de R2 entre R1 menos R2. Y aquí encontramos algo que ya nosotros sabemos que esto es el potencial, ¿verdad? Y podemos escribirlo entonces así. Esto es un medio de la integral de tau. Es irrelevante ahora llamarlo 1 porque solamente hay una coordenada. Esto es v en R1. Entonces, de tau 1, rho de R1, v de R1. Por eso vamos a llamarlo R. Entonces tenemos rho de R por v de R. Y ahora vamos a utilizar la ley de Gauss en forma integral. Esta es otra fórmula que puede llegar a resultar útil, ¿verdad? Vamos a poner también esta, enmarcar esta en un color especial aquí. Esta fórmula esas fórmulas pueden resultar útiles cada cual en su contexto, ¿no? Fíjense que si hay una cosa interesante es que yo puedo integrar aquí sobre R3, ¿verdad? Por ejemplo, para tau 1 puedo integrar sobre R3, pero todos los valores que van a interesar son justamente donde ρ es distinto de 0. Si ρ es igual a 0, si no hay carga, entonces ahí no habrá ninguna contribución a la energía. Igual aquí, si ρ es igual a 0 en alguna región, lo que importa realmente es esa región. Entonces, vamos a llamar B a la región de integración. Aquí tenemos una distribución de carga determinada. Esta sería B. El borde sería parcial B. Una B cursiva allí rara, eso para distinguir el V de volumen del V de potencial, ¿no? Pero vamos a utilizar que epsilon 0 por la divergencia de E es igual a ρ. A ver qué obtenemos. Entonces resulta que U puede escribirse como epsilon 0 sobre 2 por la integral sobre tau de nada.E por B. Vamos a esta derivada no pega sobre B, ¿no? Nosotros podemos integrar por partes acá, básicamente utilizando aquí la divergencia de B por E es lo mismo que el gradiente de B punto campo eléctrico más B por divergencia de E. Nosotros tenemos este término, vamos a despejarlo y a sustituirlo aquí en esta expresión, a ver qué nos da. Sería epsilon 0 entre 2. Este término pasa restando, ¿verdad? Y entonces tendríamos integral sobre tau de dos términos. Uno de ellos es la divergencia de E por B y el otro es menos gradiente de B punto E. Y todos reconocerán que el menos gradiente de B en campo eléctrico, entonces esto es básicamente el campo eléctrico del cuadrado. Por supuesto, todas estas integrales son sobre una región de integración B. Y en principio, esto puede ser reescrito como epsilon 0 entre 2 por, apliquemos el teorema de Gauss para este primer término,
integral sobre parcial V, que es la superficie que encierra a las cargas, por diferencial de área por E punto B, E por B, la misma integral, más la integral sobre tau del campo eléctrico del cuadrado. Esta integral es sobre B. Ahora, nuevamente vuelvo sobre la elección del volumen donde el campo eléctrico, del volumen donde yo estaría realizando estas integrales. En principio yo puedo elegir B, la región mínima que contiene las cargas. Si yo añado más a la integral, no pasaría nada porque el ρ es 0 sobre esa región. Yo podría elegir una región más grande que contenga más cosas que las cargas. Si yo hago eso, si yo integro una región que contenga más cosas que las cargas, entonces, bueno, obviamente la región donde yo estoy evaluando esta divergencia sería más grande. Por ejemplo, si yo eligiese que aquí tengo todo el espacio, entonces aquí tendríamos que contemplar el borde del espacio, el borde de R3, que es pasivo. R3 no tiene borde. O en realidad podríamos resolver eso diciendo, bueno, elegimos que el campo eléctrico fuese cerca, que las distribuciones de carga fuesen compactas, ¿no? Que estuviesen en una región acotada, que no llegasen hasta infinito. Entonces, en ese caso, el campo eléctrico es 0 y esta integral no contribuye en lo absoluto a la energía. Entonces, en R3 tenemos que la integral, vamos a poner aquí, la integral sería, esta integral nos daría la energía total. Bueno, aquí hay algo que queda claro: la densidad de energía por unidad de volumen vendría dada por esta expresión. Y aquí hay algo que es interesante. Fíjense ustedes que esta expresión nos dice dónde está la energía según un punto de vista. Bueno, la energía está en la interacción entre las cargas, ¿verdad? Ahora, esta otra fórmula nos dice algo que es completamente diferente. Nos dice que la energía del campo eléctrico está en el campo eléctrico. El módulo del campo eléctrico al cuadrado nos da la densidad de energía del campo eléctrico. Por supuesto, para saber la energía total del campo eléctrico tenemos que integrar sobre todo el espacio donde el campo eléctrico es distinto de 0. El campo eléctrico, entonces, según esta fórmula, tiene energía propia. Y eso es relevante porque pueden existir, como les mostré en un momento, pueden existir soluciones donde no haya densidad de carga y el campo eléctrico sea distinto de 0. Eso ocurre con las ondas electromagnéticas, por ejemplo. Las ondas electromagnéticas son portadoras de energía. La energía de las ondas electromagnéticas viene dada en parte por este término. Hay otro término que es el campo magnético, pero parte de la cuestión viene allí. Una cuestión interesante sobre esta fórmula es que también nos dice cómo es la energía de interacción entre, sin hacer muchas cuentas adicionales, ¿no?
nos dice cómo es la energía de interacción entre distribuciones de carga distintas. Si yo tengo una distribución de carga que produce un campo eléctrico E1 y tengo otra distribución de carga que produce un campo eléctrico E2, bueno, ¿cuál es la energía de interacción entre esas dos distribuciones de carga? Bueno, yo podría hacer aquella suma, ¿verdad? Pero ahora aquí tendría que poner el ρ de una de ellas, el ρ de la otra. Tendría que reconsiderar a ver cómo es este coeficiente, porque no estaría haciendo una suma doble, sino que la energía en principio se calcularía utilizando que U es igual a Q por B externa, ¿no? Esa es la energía de una carga. Si yo hago la extensión de esto a una distribución de carga, tendría el diferencial de volumen ρ por el potencial externo de R, y este potencial externo es el que es producido por la segunda distribución de carga, ¿no? Entonces fíjense aquí, no aparecería el 2. Bueno, pero es perfectamente justificable esta expresión si lo vemos en términos del campo eléctrico. Veamos el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2, el producto interno entre estos va a tener un ρ que sumar aquí. Y esa es una manera alternativa de calcular esta misma cantidad de potestad. ¿A qué puedo borrar? Todo esto. Si el campo eléctrico total es la suma de los dos campos eléctricos producidos por una y por otra, vamos a decir E1 más E2, ¿verdad? Vamos a sustituir aquí en la densidad de energía. La densidad de energía es epsilon medio por E cuadrado, que sería E1 más E2 al cuadrado. Y entonces, cuando yo desarrollo este cuadrado, tengo una parte donde tengo E1 al cuadrado más E2 al cuadrado más 2 veces E1 por E2. El término que tiene E1 al cuadrado sería la densidad de energía asociada a la partícula 1, más el término que tiene E2 al cuadrado sería la densidad de energía asociada a la partícula 2, y la energía de interacción es epsilon 0 por E1 por E2. A partir de aquí ustedes podrían ir hacia atrás, ¿no? ¿Cuánto es U de interacción? La integral de la densidad de energía de interacción. Y esto se va a resumir, por supuesto, a aquella integral. Lo tenía aquí y a esta. Eso es cada medio por así.
tenemos tau 1, tau 2, rho de R1, rho de R2, sobre bueno, y así, por ejemplo, uno puede preguntarse cuál es la energía de interacción ¿cuál es la energía de interacción entre dos cargas puntuales? ¿Cómo hacer esta integral? No necesariamente es la manera más sencilla. No necesariamente es la manera más sencilla. Yo diría, bueno, este que está aquí tiene una delta de Dirac, ¿verdad? Este sería K por perdón, aquí puse rho de R1 y rho de R2, no debe ser la misma rho, son dos rhoes diferentes. Debe ser rho 1 de R1 y rho 2 de R2. Aquí rho I es la carga QI por delta de X, o delta de RI, menos R de QI. Entonces, claro, la integral en tau 1 de esta delta transdimensional me va a dejar esta función evaluada sobre la posición de la carga 1. Esto sería Q1 por la integral en tau 2 de rho 2 de R2 sobre RQ1 menos R2. Y si ahora realizo esta otra integral, porque también tengo una delta de Dirac, es fácil realizar esas integrales. Lo que hace la delta de Dirac es evaluar la función que la está multiplicando en el punto. Eso sería K por Q1 por Q2, que sería esta, entre R de Q1 menos R de Q2, que es el soporte de la segunda integral. Entonces, está cantadísimo, ese es el resultado, sin duda. Eso era lo que yo sabía. Bueno, está. Terminamos por hoy. Tenía en mis planes hablar sobre conductores también, pero obviamente el tiempo